Realmente siempre será un misterio el decir yo soy el Hijo de Dios, pero más misterio y más a veces incredulidad o contradicciones trae para todas las culturas y en todos los tiempos decir yo soy Dios. Porque el nombre de Dios ha cambiado en muchas lenguas y los nombres siempre tuvieron un significado especial. Y a este hombre llamado Jesús se le increpaba porque acerca de las cuestiones de los impuestos. Hubieron dos grandes emperadores que tuvieron que ver con su vida, César Augusto y Tiberio. Muchas cuevas donde tribus nómadas andaban y andaban, el mismo Abraham, el mismo Moisés en la antigüedad. Jesús conocía también cuevas, pero en esas cuevas también habían grupos religiosos y políticos, que era lo que determinaba la cultura que proviene de su nombre, Israel, de un hombre que se llamaba Jacob y que Dios le cambió el nombre. Y que era fácil, y Moisés sabía que Dios cuando cambiaba un nombre a una persona era porque él tenía un ministerio o una responsabilidad grandísima. Y los nombres llegaban a adquirir un poder inmenso, muy distinto a los de hoy, y la interpretación bíblica en todos los tiempos ha sido distinta a como la interpretan hoy los negociantes, los industriales y comerciantes de todo lo que signifique religioso. Increspado y perseguido, ha sido necesario reconstruir la ciudad de Jerusalén, porque no tiene ningún parecido en nada de aquellas antiguas secas tierras y desérticas y escasos ríos y pésimo relieve. Porque hoy en día existe el cristianismo capitalista, el cristianismo de los desempleados, el que ve que esa es una posibilidad de hacer dinero, el cristianismo de el mentiroso y falso, que convierte la mentira en verdad y la verdad en mentira, y tiene como especie más bien de un culto mágico. Pero esa realidad de que mira lo que te espera y tener la voluntad y la aceptación de una mujer, de un niño y de un hombre para la responsabilidad social que venía es distinto. Pero hay muchas diferencias, muchísimas diferencias de aquellos tiempos al nuestro. Y podemos decir que clase que la ideología, la forma y resultado o consecuencia de el pensamiento y sus causas en el revolucionario Jesús fueron realmente los contornos o el perímetro de la doctrina socialista: amor, paz y aceptar, si somos pobres, aquello con honor y orgullo, y salir adelante con honradez y con estoicismo, que es una de las grandes figuras también en la filosofía estoica de Jesucristo. Lo mismo Marco Aurelio, hay una cantidad de gente, pero que Jesús murió por un cristiano jamás, porque no existían cristianos. Cuando Jesús muere no había un solo cristiano para que hayan dicho que moriría por los fariseos, los que le creían y los que no le creían. Pero de ahí a yo soy Dios entraría el nombre del poder. Entraría que solamente que Dios diera un poder todopoderoso, un nombre, para que fuera cambiado su verdadero nombre, que en esas lenguas antiguas significaba una cosa, y que al cambiar su nombre ya significaría otra cosa.
Hoy en día en los púlpitos se pelean los mismos demonios por la verdad, porque realmente el socialista y uno de los más grandes revolucionarios del amor y la paz, como es Jesucristo, no se encuentra. Podemos decir que existen grandes líderes revolucionarios en toda la esfera económica, política, religiosa. Entre las religiosas podemos mencionar, y yo menciono y estoy seguro que está Mahoma, que está Teresa de Calcuta, que está Gandhi, que está Jesucristo. Y pensadores, podemos hablar de Aristóteles, Marx, de íconos, Charles, y muchos artistas. Por lo tanto, desde los púlpitos nos llenan de mentiras. Yo leeré en el tercer episodio, en el segundo de esta entrega que voy a hacer. Pues no tengo mi cadena de grado que me obsequió una dama de oro en mi grado de teólogo. Tema diferente al mentiroso púlpito, que ya sabemos que es un negocio, que el mismo Jesús fue encrespado para que cayera en trampa acerca de la cuestión del impuesto a Roma. Podemos decir que si mencionamos a Roma tenemos que mencionar a César Augusto, porque Jesús nació, fue durante su gobierno, pero que fue en el gobierno de Tiberio, el cual tenía monedas impresas en oro. César Tiberio, en su gobierno o reinado o poder, se ejecutó la muerte de Jesucristo. Mira, Joel, y no te sacó. De todas maneras, entran también para estudiar un poco y entender la cultura judía, porque hay mucha gente hablando que lengua judía, y que racatraca, chichucuacacuaca, macatarrafa, y arrapaza, yigra, y dice que eso es la lengua del espíritu, que es lengua fea, peor que unir alemán, chino y alemán, chino y cuál es la otra, y ruso. Podemos decir que entran muchos hombres y por eso es necesario, antes de crear una iglesita, estudiar literatura universal para poder entender el papel, y porque ella te va a exigir la presencia de los pensamientos que existían en las épocas. Estaba en plena flor en Jesús y identificado como un gran estoico. Y entran nombres como César Claudio. ¿Por qué? Porque él fue quien expulsó, sacó, echó a los judíos de Roma. Entra Nerón. Este tiene que ver que son las épocas en que Pablo empieza sus viajes misioneros a Roma. Y fue ante Nerón, precisamente, ante él, cuando se juzgó al apóstol Pablo. También aparece un hombre llamado Vespasiano, que tiene que ver con la quema de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la ciudad y el templo de Jerusalén fueron destruidos cuando él gobernaba. Podemos hablar y decir que con la efigie de Tito, que era hijo de Vespasiano, se le proclamó emperador 9 años después de la destrucción de Jerusalén.
pero entra también Domicilio, a quien llama Domiciano. La persecución oficial de los cristianos alcanzó su mayor virulencia durante su gobierno. Una de sus consecuencias, podríamos decir, probablemente, fue el cautiverio del apóstol Juan. Decimos esto porque cuando Jesús muere no había un solo cristiano, por lo tanto Él no murió por ningún cristiano, que ahora se adueñan de la verdad. ¿Sería que murió por algo sus ideas políticas? Porque ya viene una contradicción entre el antiguo Dios anciano, colérico, jefe de la guerra con sus ejércitos, capaces de obedecer la orden ahí, que matar a los niños de Egipto, lo hacían sin titubear, o reyes que en su nombre podían partir un niño en dos sin ningún reparo, sin ninguna sensibilidad. Jesús era amor, era paz, era tranquilidad, era agua mansa, era golpéame y que yo no digo nada. Barrabás era la guerrilla. Barrabás, perdón, era que la única manera de acabar con un imperio era luchando a muerte y eliminándolos. Jesús era lo contrario. Pero hoy en día vemos en los púlpitos correr toneladas de dinero para mantener en el poder a una sierra o una hacha de un paramilitar, por ejemplo, que no tienen nada que ver con el Jesucristo que no murió por ello. Precisamente porque era de paz y era de amor, y le hablaba a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, a los barrabasistas, a los juancistas, a los esenios, que eran los socialistas, y de los cuales aprendió mucho, y a los mismos gnósticos, y a otras sectas más de poca importancia, que existieron 100, 200 años antes de él. Y así Jesucristo puede estar ante Herodes, pero que Herodes es una tetrarquía y existió un Herodes el Grande, y ese Herodes el Grande es el que deja las ruinas de un acueducto romano en Cesarea, ciudad portuaria que él fundó. Esa ciudad la fundó Herodes. Y hay las ruinas, como existen las ruinas del templo del teatro de Éfeso y del templo de Artemis. También existe una residencia oficial de los procuradores romanos que gobernaban Judea. Todo eso lo logramos cuando reconstruimos la antigua Israel y Jerusalén, que hoy ya no queda nada, y la gente continúa todavía con la misma cosita y el mismo versículo para millones de casos. No se desgasta el versículo. Es una caja de Pandora. Pero es el negocio, el industrialismo, el cristianismo burgués, el cristianismo paramilitar, el cristianismo que no es cristianismo, pero que sin embargo él murió por ese cristiano y quizás mucho más por el ateo. Por lo tanto, se encuentra en aquella antigua ciudad
muchas, inmensas columnas en ruina de la antigua Samaria. Pueden ir y las ven como cuestiones turísticas, como usted ve, venir aquí al viejo muelle de Puerto Colombia, se encuentra ahí algo, o al castillo de San Felipe, pero que aquí todavía existen algunas cosas y ahorita lo van a reconstruir el puente, pero aquello no, aquello quedó como algo turístico. Pero ya no queda nada. Todavía se puede reconstruir y pensar cómo fue. La fortaleza Antonia. Ustedes saben qué es esta fortaleza Antonia. Aquí fue donde se masacró a látigo, mientras se veían los procuradores y los gobernantes desde la azotea o desde la terraza de la fortaleza Antonia, lo que hacían con aquel pobre hombre, que significa hoy en día cualquier hombre que esté sufriendo, y uno le dice pobre cristiano. Ahora el cristiano es cuatro puertas, le gusta el billete y le gustan las leyes de Peter, no las leyes de Dios. La ley de la competencia y la competencia, competir con el otro y tal, que yo tengo la iglesita mejor, yo tengo más gente que tú, me entra más diezmo, me entra eso. Negociantes de sepulcros blanqueados. Encontramos que esta fortaleza Antonia estaba situada entre el templo de Jerusalén, por los lados del extremo noroccidente del patio del templo de Jerusalén, por lo que los romanos la utilizaron para vigilar lo que ocurría en el recinto del templo. En esa fortaleza Antonia se llevó ante Pilato al primer revolucionario ideológico de paz y amor, socialista, que voy a leer en mi libro Jesús Socialista, en Odas de Arena. Es uno de mis poemas, que es casi como un tabú, pero que ya es hora de que salga a la luz, porque el reino de Dios está cerca. Existen todavía por ahí réplicas de la maqueta del hipódromo de Jerusalén que construyó Herodes el Grande. Y en este hipódromo se celebraban, como en Roma, carreras de carro y luchas de condenados con animales salvajes, así como Nerón con los tigres y los cristianos que decían seguir a Jesús, pero que estaban realmente dando el paso a nuevos sistemas económicos y caen en las aras hoy en día de lo que se conoce como el capitalismo salvaje. Un sepulcro lavado señala a un niño recién nacido como pecador de un pecado original, y él bendecido por el Señor por las 4 camionetas 4 puertas que tiene, la piscina, las grandes fincas y la mansión y los sirvientes que tiene. Jesucristo nunca tuvo un sirviente, él fue sirviente. Por eso acuñó la palabra: no hay don más grande que servir a los demás. Y les lavó los pies. Pero yo no sé cómo lee usted la Biblia, señora pastorcita de pelvis hedionda. Usted, prostático, pastorcito. Podemos hablar entonces, cuando conocemos todas estas cosas que hoy son turismo, de los primeros años de la vida humana de Jesús. Y usted conoció la Biblia anteayer, se sabe 5 versículos, y me viene a mí, al profesor Robin, a decirme que busca a Dios. Primero tenemos que pasar por la historia para ver quién es Dios, quién era y cómo llegó a ser y dársele ese título
al revolucionario más grande que ha tenido la historia del amor y la paz, llamado Jesucristo. También existen todavía altares donde se dedicaba una adoración especial al César. Y los cristianos llegaron a ser objeto de persecución enconada por no quemar incienso al emperador, o sea, no quemar una planta que su olor transporta y es conocida como droga mística, igual que la marihuana. Vaya aprendiendo, pastorcito, cuando venga a darme una clasecita. Y así entramos. Hoy en día son edificios, mansiones, etcétera, etcétera, a lo que fue aquel antiguo pesebre conocido y que hoy podría decirse Vista de Belén, ciudad donde nació Jesús, como aquel del Corralito o aquella barranca llamada Barranquilla, donde nació el poeta Robinson Ferreira. Eddie Muriel, el que escribe en Odas de Arena, Jesús Socialista, que de pronto en la próxima se lo entregaré ese poema, para que usted la diferencia de lo que es un mercantil de la palabra de Dios y ser un hombre que toma un libreto y al pie de la letra representa lo que tiene que representar, en ese caso su ideología, su doctrina, y que no tiene por qué pensar en utilizar el púlpito para ponerlo al servicio del crimen, la ignominia, y después decir que los demás son Satanás el diablo y gastarse la garganta, pero solo buscando maleticas de dinero. Ese culto hay que acabarlo. Y hay que acabarlo porque al Dios Todopoderoso, que es el Padre de Jesús, jamás le ha gustado. Y usted cree que usted es el preferido ante aquel niño que no tiene ni siquiera dicho todavía sus primeras palabras, ni mamá, ni papá, y que ya usted le dice que tiene el pecado y usted no, usted está lavado por las aguas del río Jordán, de la cesta de Juan. Continuaremos en la próxima.